buenas tardes. Soy Isabel Sánchez Magro, directora médico de Merck España. Bienvenidos a esta mesa redonda. Hoy vamos a hablar de innovación. Vamos a tratar de aportaros información de cómo la innovación es el motor de transformación en la medicina y la biología. Tenemos por delante una discusión que os prometo que va a ser de mucho interés. Seguro que también vamos a disfrutar mucho. Nos va a aportar y además vamos a tratar un tema de gran importancia y trascendencia que además vamos a poder también llevar al momento actual y que podremos usar y extrapolar a futuras situaciones como la que vivimos hoy, desgraciadamente situación no demasiado positiva, pero donde la innovación y donde conceptos como la flexibilidad, la adaptación al cambio o la propia tecnología, veremos que han dado un paso exponencial. Para que todo ocurra esta tarde, en este rato de tertulia, tenemos el privilegio de contar con la participación de tres personas que saben mucho de ciencia, que saben de medicina, que saben de talento. De todo lo que saben es lo que mueve la innovación y lo que la ciencia supone para el avance de nuestra sociedad. Todo esto realmente es relevante y especialmente en nuestro presente es más evidente y se pone aún más de manifiesto en este contexto que os decía antes de pandemia, en el que muchas cosas han cambiado, pero que tenemos que vivir como una gran oportunidad, porque la ciencia y la innovación la van a encontrar. Por tanto, para mí es un placer, un auténtico placer y todo un lujo compartir mesa con estas tres personas a las que tengo muchísimo cariño, muchísimo afecto, y estoy segura de que la sesión de hoy va a ser de mucho interés también para todos vosotros. Antes de pasar a presentar a nuestros ponentes, a estas tres pedazos de personas que nos van a acompañar esta tarde, me gustaría también agradeceros a todos vosotros vuestra participación en el webinar de hoy. Os aseguramos, como decía al principio, que vais a disfrutar. De nuevo, os animo a que también participéis. Para ello tenéis la oportunidad a través de nuestro chat, el chat que tenéis en el webinar, donde vais a poder lanzar preguntas a nuestros ponentes. Muchas gracias por acompañarnos en esta actividad que forma parte de la Semana de la Ciencia. Semana que ya empieza a ser realmente una referencia, son 20 ediciones las que llevamos actualmente. Es una referencia para todos los que nos interesa la ciencia y la innovación y también supone una conexión de esta ciencia e innovación con todos nosotros, con la sociedad, con los ciudadanos. Sobre esa conexión con la sociedad sí que me gustaría compartir con vosotros que Merck, empresa que represento en este acto, empresa líder de ciencia y tecnología, empresa bastante longeva porque tiene ya más de 350 años. Bueno, pues este hecho que a veces nosotros cuando lo comentamos y lo presentamos en la compañía es algo poco común, se debe sobre todo a una visión innovadora, a asumir retos de la sociedad como propios, a trabajar en la innovación como hilo conductor que hace posible que la ciencia y tecnología se traslade a la sociedad y además que genere dos puntos cruciales para todos nosotros, que son la salud y el progreso. Pero todo esto se hace posible, como siempre, por personas que están detrás. Y hoy vamos a hablar mucho de personas, de talento, algo que seguro que a vosotros, nuestra audiencia, os interesa y os ha movido a uniros a este webinar esta tarde. Para resumir, desde Merck, sí que para nosotros hacemos posible el progreso. Y ese progreso hacemos que sea mantenido en el tiempo, que sea sostenible precisamente gracias a la innovación en ciencia y tecnología. De nuevo, los temas que nos acompañarán a lo largo de esta hora y media de este webinar. Lo hacemos porque tenemos fármacos punteros, porque trabajamos en herramientas que facilitan avanzar en la ciencia y la tecnología, porque trabajamos muchísimo en investigación y hacemos también que esas tecnologías nos hagan la vida mucho más fácil, mucho más sencilla. Además, bueno, pues convencidos de la importancia de proteger y formar a nuestro talento, trabajamos por ello, para educar a los jóvenes, para formarlos, para apoyarlos, y por eso nadie mejor que estas tres personas que me acompañan, que además son del mundo académico, nos van a ayudar a hablar mucho de estos temas de innovación y talento. Porque además yo hay un tema que me gustaría dejaros en el que yo creo firmemente, y es que el futuro, nuestro futuro, se conquista. El futuro no está ahí y tenemos que buscarlo. El futuro tenemos la obligación de conquistarlo. Y yo creo que ellos nos van a ayudar a hacerlo con muchos consejos. Esto del futuro se conquista parece fácil, pero ellos nos van a ayudar.
Estas cátedras que representan estas 3 personas nos van a ayudar a avanzar en el conocimiento, en la formación, en la investigación, en la comunicación en áreas que veremos que son cruciales para ese avance. Son la biotecnología, que son la inmunología y que finalmente es la medicina individualizada molecular. Para ello, ya después de estos minutos de introducción, no me queda más que empezar a presentaros a estas 3 personas que nos van a acompañar. En primer lugar, os presento a la doctora Pilar Ramos. Pilar es directora de la Cátedra Extraordinaria de la Universidad San Pablo, CEUMERC, cátedra que está centrada en la formación en los últimos avances en el sector biotecnológico y que impulsa además el desarrollo de la biotecnología. Muchas gracias, Pilar. Buenas tardes. Gracias por tu participación. Muchas gracias, Isabel, por a tu ti, Pilar. presentación. Un placer, un placer. En segundo lugar, os voy a presentar a Luis Álvarez Ballina, inmunólogo, codirector de la Cátedra Merck y de la Universidad Francisco Vitoria. También gran amigo, con muchísimo afecto le presento. Ha desarrollado en inmunología pues, multitud de proyectos. Es una persona de referencia nacional e internacional. A través de esta cátedra está llevando a cabo actividades que ya se están convirtiendo en una referencia, actividades docentes, actividades de investigación científica dentro de este marco, dentro del marco de la Cátedra de Inmunología. Luis, buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros. Hola, buenas tardes, Isabel. Muchas gracias. Buenas tardes. Y bueno, agradecer a Merck esta iniciativa, ¿no? Y a mis compañeros. Creo que, como tú has comentado, es un debate muy oportuno y estoy seguro que todos vamos a aprender mucho de lo que aquí podamos tratar, ¿no? Gracias. Seguro, Luis. Seguro. Gracias a ti. Y finalmente a Jesús y al doctor García Foncillas, también todo mi cariño. Es que para mí es un lujo y también a veces yo me hago pequeña cuando estoy delante de estas 3 personas. Jesús es otra persona, es otro referente, por supuesto es oncólogo, es médico, oncólogo, es muchísimas cosas, dirige muchísimos servicios de investigación, pero en este foro Jesús representa a una cátedra que es nuestra cátedra más reciente. Es la Cátedra de Medicina Individualizada Molecular, fruto de una alianza entre nuestra compañía Merck y la Universidad Autónoma. Con esta cátedra estamos también desarrollando, igualmente como hablaba de las otras 2, proyectos en términos de investigación, en formación, en este caso en actividades para sensibilizar y formar en medicina individualizada, medicina de precisión molecular. Jesús, buenas tardes, muchísimas gracias por tu presencia en esta mesa. Muchísimas gracias, Isabel, por tu presentación, por la invitación. Para mí es un honor poder participar contigo, con Luis, con Pilar. Yo creo que tenemos mucho que aportar y, como tú decías muy bien, que de alguna forma construir y dar cuáles son las pistas que nos pueden llevar a conquistar ese futuro que tiene que ser presente. Muchísimas gracias. Exacto. Bueno, pues con vosotros 3 vamos a conquistar el futuro, vamos a hablar de ciencia, vamos a hablar de innovación, vamos a hablar mucho de talento, vamos a dar algunas pistas a nuestra audiencia y también finalmente tenemos que hablar del futuro. El futuro en esta época que nos ha puesto en el presente bien puesto, ¿no? Y más que nunca habrá que hablar de oportunidades, habrá que hablar de positividad, habrá que hablar de formación. Y empezaremos hablando en un primer bloque. Vamos a dividir este webinar en 4 temas que ya hemos mencionado: ciencia, innovación, talento y futuro. Vamos a empezar hablando de ciencia, de nuestro modo de entender la ciencia, de entender la medicina en el contexto actual, pero también haciendo este presente que os decía en un futuro inmediato. Vamos a conquistar ese futuro. La pandemia, esta maldita pandemia, nos ha puesto de manifiesto la relevancia que tiene la ciencia y la necesidad que tenemos como sociedad de invertir mucho más en investigación y desarrollo. Nuestros ponentes nos lo van a recordar. También vamos a hablar de lo que la ciencia significa en su traslación a la práctica clínica. Delante tenemos a clínicos, tenemos a profesores, pero Pilar, Luis y Jesús también tienen esa parte clínica, también su actividad se desarrolla dentro de un entorno clínico. Nos van a hablar del avance de la medicina
Vamos a hablar de cómo gracias a todo ello vamos a estar mejor preparados en un momento que tantos aprendizajes nos está dejando y está poniendo tan de manifiesto algunos aspectos que llevaban, vamos a hacer la similitud con el mundo de la aviación, llevaban un nivel de velocidad bajo, ralentizado. Pues bien, nosotros vamos a poner el nivel de crucero, cambios que estaban previstos que llegaran con una velocidad más o menos rápida, ahora han hecho que ese nivel de crucero realmente vaya a toda pastilla. Y vamos a hablar de ciencia, vamos a hablar de esa medicina, del avance de la medicina, de I+D y de cómo esto nos va a permitir estar mejor preparados. Porque quién sabe si el futuro nos puede deparar, espero que no esta pandemia, pero la vida puede depararnos otras futuras emergencias sanitarias. Y bueno, pues Pilar, voy a empezar contigo, porque me gustaría saber, bueno, pues con todo esto que yo estoy un poco introduciendo sobre la ciencia, sobre cómo este momento nos ha hecho trabajar de otra manera, me gustaría saber un poco cuál es tu visión, cuál crees que en el momento actual está siendo el papel, ¿vale?, de la ciencia. Pues, como bien has dicho, Isabel, desgraciadamente la pandemia está ahí, es una situación que ninguno hubiésemos querido, que nos ha llegado de sopetón, pero bueno, el hecho de que esté ahí también nos tiene que intentar dejar algo positivo, ¿no? Y es evidente que lo que ha puesto de manifiesto la pandemia es que hay que apostar más por la investigación y en particular en biomedicina. Nos hemos encontrado con una situación totalmente desconocida, no sabíamos por dónde tirar y estamos todos hartos de ver en las noticias mascarilla sí, mascarilla no, ahora un tipo de mascarilla, luego otro y realmente pues eso pone de manifiesto la necesidad de la investigación en España y a nivel mundial. Pero yo voy a hablar un poco más en concreto de lo que está ocurriendo también en nuestro país. Y yo creo que esto pone de manifiesto que es importante la investigación, no solamente a nivel de COVID, sino también de otras enfermedades que tenemos, que sigue habiendo cáncer, sigue habiendo diabetes y no hay que olvidarse de ellas. Entonces, pues en eso yo creo que tenemos que tener un poquito de cuidado. Desde luego hay que investigar, pero en distintos aspectos. Por supuesto es importante conocer las bases de las enfermedades, porque sin conocer la base es difícil buscar tratamientos. En el caso concreto del COVID, que lo tenemos aquí, pues para el diseño de las vacunas, pues es necesario que antes se haya descrito cómo es el virus, el tipo de virus que es, qué proteínas tiene, superficie, etcétera. También para el tratamiento es necesario conocer cuál es el mecanismo de acción por el cual el virus infecta, por qué genera determinados síntomas, efectos en el paciente que no son iguales unos de otros, pero sobre todo también la pandemia nos ha puesto en manifiesto que también hay que invertir y hay que investigar en métodos diagnósticos. Hemos pasado de no tener ningún método diagnóstico a que ahora hay toda una batería y hay que investigar pues, en el desarrollo de métodos diagnósticos que sean más rápidos, que nos permitan tener un resultado mucho antes, no tener que esperar 4 días, métodos que sean más fiables, investigar en cambiar el tipo de muestras para que el método sea menos invasivo. Yo creo que casi todos o nos han hecho o algún familiar la prueba de obtención a través de la muestra nasofaríngea y realmente es muy desagradable. Entonces, pues hay que buscar otro tipo de muestras, métodos que sean más económicos. Por poner un ejemplo, pues ya hay PCRs que se pueden hacer en muestras de saliva. Y realmente eso va a ser un cambio porque es una forma de obtener una muestra mucho más sencilla. No tiene que haber un especialista sanitario para coger la muestra. Entonces, todo lo que sea investigación, no solamente en las bases, en el tratamiento, sino también en el diagnóstico es importante y hay que meterle mucho esfuerzo. Yo creo que también que esta situación lo que nos ha dejado de manifiesto es que realmente cuando hay que arrimar el codo, tanto los sanitarios, por supuesto, como los investigadores lo han hecho, tanto en centros de investigación públicos como en las universidades,
ha habido multitud de grupos de investigación que han dedicado todos estos meses a trabajar en COVID y en todos los temas relacionados con el COVID, pero esto desde luego no se puede hacer si no hay un apoyo detrás, tiene que haber una inversión adecuada. La hemos tenido en estos meses, se ha hecho un esfuerzo económico por parte de las instituciones, por parte de entidades privadas, incluso de donaciones para investigar en COVID, pero creo que es importante también poner manifiesto que esto no puede ser puntual y no solo para el COVID. Hay que apostar por investigación en biomedicina a largo plazo y con planes realmente que se mantengan en el tiempo. Gracias, Pilar. Realmente has dicho, nos has dado muchísima información sobre algo que es fundamental, o sea, es un poco la inversión pública y privada, ¿no? O sea, al final esto no va de invertir en un centro privado o invertir en la universidad o invertir en un hospital. Esto es que sabemos que el I+D es muy costoso y que desde luego aquí hay que aunar fuerzas y nos tenemos que poner todos a trabajar juntos, ¿no? O sea, un poco tu visión desde la universidad como profesora, como también investigadora, simplemente para que nos cierres un poco tu intervención, ¿cómo nos dejas? ¿Cuál es tu visión de cómo debe ser este trabajo? Es fundamental que haya más relación entre los centros de investigación, incluyendo las universidades y las empresas. Creo que está puesto en manifiesto además que lo que se hace en investigación tiene que llegar a la población y para eso tiene que pasar por las empresas y desde luego desde la universidad en particular, como discutiremos luego seguramente más adelante, hay que apostar también por una formación adecuada para que los futuros profesionales tengan la formación y ahora es una oportunidad para mover ese cambio. Sí, y además, para seguir un poco hablando de este bloque de ciencia, daros algunos datos, ¿no? Y realmente en nuestra sociedad, los españoles, realmente sí que demostramos, tenemos mucha confianza y mucho interés en la ciencia y tecnología, sobre todo además la gente más joven. O sea, en la última década, entre los jóvenes de 15 a 35 años, se ha puesto de manifiesto en una encuesta que llevó la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología que ese interés es cada vez más creciente. Y esto, pues, al final, no solamente nos lo ha dicho una encuesta, es que en el momento que vivimos es cada vez mucho más visible. Y bueno, pues ahora vamos a pasar a preguntarle a Luis. Luis, nos gustaría que nos expliques, a nuestro público por qué tú consideras que la ciencia es importante. Y además, si tú crees que la mayoría de los ciudadanos realmente somos conscientes. Yo comentaba que parece que entre los jóvenes hay un creciente interés. ¿Tú crees también que la mayoría de los ciudadanos somos conscientes de la importancia de la ciencia? Bueno, a ver, yo creo que es una pregunta interesantísima, ¿no? Yo creo que evidentemente la gente joven es más sensible a esta problemática, ¿no? También porque realmente esta pandemia ha puesto, digamos, contra las cuerdas muchos de los sectores tradicionales, ¿no? de generación de recursos económicos, ¿no? Entonces, es verdad que yo creo que una economía, ¿no? Una sociedad basada en el conocimiento, pues siempre tiene más posibilidades de poder afrontar ese tipo de situaciones, ¿no? Dicho esto, yo es verdad que culturalmente creo que nuestro país no es un país o no ha sido un país muy innovador, ¿no? Obviamente no tenemos más que ver la historia de los premios Nobel, ¿no? Realmente pues hay un premio Nobel español, Santiago Ramón y Cajal. Hay un segundo premio Nobel que a efectos de su desarrollo profesional hizo su carrera en Estados Unidos, que es Severo Ochoa. Y yo creo que un país como el nuestro, que es una de las primeras economías del mundo, que es una potencia cultural, ¿no? Por su idioma y por muchas cosas, pues debería de tener un peso específico que no tenemos, ¿no? No tenemos universidades de las 100 primeras, no tenemos empresas innovadoras de capital nacional. O sea, quiero decir, yo creo que sí que esta pandemia pone contra las cuerdas y realmente va a ser o debe ser el revulsivo definitivo, ¿no? Para que España
intente sumarse al tren del conocimiento de una forma, digamos, o intentando también tener una capacidad de liderazgo y poder aportar soluciones, ¿no? Pero bueno, o sea, yo creo que esto es como dos versiones. O sea, yo creo que tenemos una inercia cultural poco innovadora. Creo que tenemos un tejido industrial, digamos, también poco innovador, que tiene que cambiar. Y yo creo que sí que tenemos pues unas nuevas generaciones muy bien preparadas, ¿no? Y con en fin, grandes posibilidades, ¿no? De poder desarrollar iniciativas en el ámbito académico y también en el ámbito industrial, ¿no? Pero también sería importante encontrar las formas, ¿no? Es decir, de cómo muchas veces cuando sale una idea en un laboratorio y eso acaba plasmando en una startup, en una spin-off y tal, pues ahí tenemos una asignatura pendiente importante, ¿no? Es decir, es verdad que necesitamos todavía por reforzar los canales de financiación, no solamente de financiación pública para los proyectos de investigación académicos, sino que tiene que haber pues, una mejora sustancial, ¿no? de los fondos de inversión, de los recursos económicos, para que todo esto acabe plasmando en compañías que generan empleo de calidad y que realmente van a permitir que los jóvenes tengan un futuro mucho mejor, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos como las dos visiones, ¿no? Una inercia cultural poco innovadora y creo que tenemos realmente una generación pues, que sí que quiere hacer un cambio, que quiere apostar por la innovación y yo creo que es el momento. O sea, este es el momento de que España se sume definitivamente a este tren, ¿no? Pues gracias, Luis, porque yo creo que nos has dejado claro que aquí hay materia gris, que hay recursos humanos, que tenemos gente muy buena en este país. Nos lo tenemos que creer cada vez más y realmente tenemos un país que es absolutamente competitivo a nivel mundial en cuanto a talento en investigación. Tú has hablado también de startup. Aquí hay mucho conocimiento. Tú eres un ejemplo de persona que realmente está luchando por encontrar recursos porque España encabece la innovación en el área de la inmuno-oncología. Y bueno, pues muchas gracias por tu testimonio, porque yo creo que realmente es un testimonio que puede ser muy referente para muchos de los jóvenes que nos pueden estar oyendo hoy. Y para cerrar este primer bloque sobre ciencia, porque ahora vamos a irnos a la innovación, vamos a pedirle a Jesús García Foncillas que nos ayude, que nos ayude a reflexionar sobre esa transición desde la ciencia hacia o convertir la ciencia en innovación. Jesús, me gustaría saber cuál es, según tu opinión, los pasos que tenemos que seguir, los pasos necesarios para hacer de la ciencia innovación. Para hacer innovación es necesario, primero, sabemos hacer investigación y desarrollo, el I+D. Y bueno, pues también te pregunto si hay suficiente conexión entre la ciencia y la innovación. Esta es la gran asignatura que tiene este país y es que yo creo que tenemos buena ciencia, buena capacidad de hacer buena ciencia, pero no hay de alguna forma el camino que recorre o que de alguna forma se recorre en otros países como en Estados Unidos o a nivel de otros países en Europa entre la investigación que se puede hacer muy bien en el laboratorio y la capacidad de innovar y de hecho de derivar en ello en patentes. Yo creo que no tenemos una estructura que permita o que facilite o que de alguna forma ponga en conexión ese mundo donde sería óptimo que pudiéramos alcanzar un rédito de la investigación en la cual se invierte en una situación de clara innovación de la cual podemos plantear un desarrollo desde el punto de vista de, como decía Luis, de startup, de spin-off. No hay ese tejido. Y eso es una pena porque uno de los factores que más se evalúa cuando se plantea un proyecto de investigación en ámbitos como puede ser el NCI o en Estados Unidos, por ejemplo, es en qué se va a traducir desde el punto de vista
de innovación, de patentes, cuál va a ser el rédito que va a tener, por ejemplo, el paciente, cuál va a ser el beneficio que se puede traducir en cuanto a una innovación que marque, por ejemplo, una startup o que marque, por ejemplo, un spin-off. En los proyectos que se evalúan en nuestro entorno, que de alguna forma son los que de alguna manera nos alimentamos en la investigación, muy pocas veces se pone el acento en esto. Y esto se traduce en que muchísimas veces esta investigación que se puede hacer en nuestros laboratorios, en nuestros hospitales, todas esas ideas que puede haber de gran trascendencia en cualquier entidad de investigación en España, pues se quedan en que únicamente, en el mejor de los casos, acaban en una publicación científica, en una revista de impacto, pero no se ha hecho todo el camino o no se ha forjado la estructura que permita hacer innovación y desarrollo a partir de esa investigación. Primero porque también es cierto que las universidades, con todo el cariño, pues no han sabido trasladar este conocimiento, este know-how a los estudiantes ni en el pregrado ni en el posgrado. Segundo, porque de alguna forma en los sitios de investigación esa parte de desarrollo, esa parte de innovación, pues está quizás en campos muy reducidos, con poca capacidad de permear a lo que son los investigadores, con poca capacidad también de hacer presente en la mente de los investigadores, hacer presente que necesitamos que además de investigar, eso se traduzca en algo. Y esto es algo que permitiría, y es algo muy importante, plantear también que a través de esa innovación que se deriva de nuestra investigación hay fuente de financiación si somos capaces de vehiculizarlo correctamente. Y no lo somos, y no lo somos. Por eso también España es un país donde cuando hablamos de qué es lo que se invierte en investigación, es verdad que invertimos poco y es verdad que en ese momento estamos, como hay alguna campaña ya en marcha, de intentar llevar el porcentaje del PIB que se destina a investigación a al menos el 2%. Pero es verdad también que otro punto importantísimo, que es triste decirlo, pero es una realidad, es que de la investigación que se hace en España, lo que es el retorno es mínimo, porque no hay esa mentalidad propia muy del ámbito anglosajón de que lo que se desarrolla de investigación tiene que tener, de alguna forma, tiene que tener un retorno. Y este retorno, que es lo que tú hablabas de innovación, de desarrollo, este salto a esa parte, hay como si hubiera un abismo en nuestro entorno. Investigamos, trabajamos mucho, pero difícilmente estamos con la estructura correcta y adecuada para que se traduzca toda esa investigación en algo que vuelva de retorno. Y es una pena ver cómo ideas que se gestan en España acaban siendo factor germen de innovación, de desarrollo en otros lugares, y sobre todo se ve mucho en los proyectos europeos, donde ese proyecto europeo pocas veces se traduce en un retorno en esta innovación, desarrollo en nuestro propio país. Con lo cual, volviendo a lo que tú decías, hay una situación, hay de alguna forma un loss in translation, o sea, una pérdida de traducción de lo que debería ser la investigación en ese retorno, en ese rédito del cual de alguna manera cuando se invierte y cuando de alguna forma el ciudadano plantea que pueda haber una investigación que él está financiando, también está buscando que de una u otra manera retorne a ese ciudadano que de alguna forma es el que sostiene la investigación en nuestro país. Bueno, Jesús, yo creo que ojalá tengamos algún político por ahí que nos esté oyendo esta tarde, porque creo que has dejado unos cuantos mensajes bastante ilustrativos de cómo estamos algunos aquí tirando de esto. Yo creo que vosotros tres sois los representantes de mucha gente que lo tiene muy claro, que va a seguir trabajando, pero nos queda todavía mucho por hacer. Has comentado algo que luego os dejo para la parte final del tema en el bloque de talento vamos a hablar de formación. O sea, tú has dicho, es que
no nos forman en las universidades en todos estos temas que estamos hablando. No nos forman en innovación, no nos forman en investigación y desarrollo. Fijaros que aquí estamos varios médicos y ninguno seguro que recordamos que en nuestras licenciaturas nos enseñaran sobre esto, pero es más, yo creo que todavía es algo que está pendiente, ¿no?, en las universidades. Os dejo ahí, ahora vamos a hablar sobre ese tema. Vamos a seguir avanzando. Ya la ciencia, ahora llega la innovación. Vamos a entrar en el segundo bloque de esta conversación y nos vamos a centrar en la innovación. Hemos podido hablar mucho, hemos hablado de oportunidades, de cómo reforzar la ciencia es dar mayor apoyo a la investigación y al desarrollo. Jesús nos ha cerrado muy bien este primer bloque, hablando de esa importancia, de esa traslación. Ahora os voy a pedir, Pilar, Jesús, Luis, que nos habléis del siguiente eslabón de esta cadena, ¿no? Desde que surge una idea hasta que esa idea llega a nuestro principal, diría, cliente de todos nosotros, que al final va a ser nuestro paciente, cómo una idea se transforma en un nuevo servicio, cómo una idea se transforma en una nueva herramienta biotecnológica, en una nueva herramienta sanitaria. Llegamos al punto al que hace referencia el título de este encuentro, de la ciencia a la innovación. La innovación nos facilita que la ciencia llegue a todos nosotros, a la sociedad. La innovación consiste en utilizar conocimiento para construir un nuevo camino de conocimiento que lleve a una determinada meta. Y bueno, pues nos vamos a ayudar de los tres temas que lideráis, cada uno de vosotros en vuestras tres cátedras. Vamos a hablar de biotecnología, de cómo la innovación en biotecnología, cómo la innovación en inmunología y cómo en medicina individualizada. Vamos a empezar por ti, Pilar. En tu ámbito de expertise, que es precisamente este, la biotecnología, me gustaría preguntarte cómo defines innovación dentro de este ámbito y también si nos puedes dejar algunas pinceladas de cómo ves la innovación en otros ámbitos en los que, bueno, pues te pillen más o menos cerca de tu actividad. Incluso si tú crees que esa innovación dentro de la biotecnología, campo que tú lideras, ¿crees que tiene impacto también en el ejercicio de la práctica clínica? Vaya varias preguntas que te dejo, Pilar, ¿eh? O sea que Sí. no te lo he puesto muy fácil. Sí, no, bueno, es que podríamos estar hablando horas, pero bueno, voy a tratar de centrarme en estas dos cuestiones. En relación a la primera, innovación y biotecnología, yo es que creo que en el DNA, en los genes de la biotecnología, está la innovación. No se puede entender la biotecnología sin innovación. De hecho, bueno, innovación, que en realidad lo que es introducir novedades para mejorar un producto o un servicio, incluso crearlo de nuevo, pero fundamentalmente hace referencia a algo que ya tenemos, mejorarlo. Es que la biotecnología es lo que lleva haciendo desde siempre. Un ejemplo que yo creo que todo el mundo va a entender es el pan. La fabricación del pan es la aplicación más antigua de la biotecnología, que se conoce desde el antiguo Egipto, pero no se sabía el cómo fermentaba ese pan. Luego ya, cuando se descubrió las levaduras por Pasteur, pues se conoció el cómo, y hoy en día la fabricación del pan, pues se utilizan levaduras que se producen en bioreactores, en procesos totalmente biotecnológicos, se modifican las calidades de las harinas para quitar determinadas proteínas como el gluten, que pueden dar problemas en los celíacos, se crean harinas fortificadas, etcétera. Es decir, lo que vamos haciendo es modificar el producto para que tenga una mayor utilidad o un beneficio para la sociedad. Entonces, eso es lo que hace la biotecnología. Evidentemente, la biotecnología, pues, en las últimas décadas ha tenido un crecimiento exponencial, sobre todo pues, por el desarrollo y el conocimiento de las técnicas de biología molecular, y hoy en día es que yo creo que no se puede entender la innovación en biomedicina sin la biotecnología. Las herramientas diagnósticas que se utilizan están yendo hacia las herramientas más moleculares. Yo creo que esto, bueno, pues conecta precisamente por la relación que tiene también la biotecnología
la inmunología, con la medicina personalizada, el diagnóstico molecular, la creación de medicamentos más innovadores hacia las terapias más personalizadas. Es decir, mientras haya innovación va a seguir habiendo biotecnología y viceversa. Y desde luego, esto, yo creo que lo que me preguntabas en segundo lugar, la relación con la medicina y el impacto es que es a todos los niveles. La biotecnología cubre muchos aspectos, no solo el sanitario. Es decir, pues el alimenticio, como he comentado, también creación de nuevos alimentos que algunos de ellos están orientados en individuos que tienen determinadas enfermedades. Por lo tanto, ahí tenemos uno y luego pues, el diagnóstico, un diagnóstico mucho más preciso y más rápido de las enfermedades y los tratamientos. Como tú bien sabes, en el sector farmacéutico, ahora mismo por lo que se apuesta son los medicamentos de terapias avanzadas, los medicamentos biotecnológicos. Por lo tanto, es que yo creo que es fundamental y la innovación está en la base de ese diseño, ¿no? Yo creo que no podemos entender ahora mismo, desde mi punto de vista, la medicina y la salud sin la innovación. Y desde luego la biotecnología yo creo que juega un papel muy importante, no solo desde el punto de vista de la técnica, sino también por las relaciones que tiene con otros ámbitos del conocimiento, como es la medicina, la farmacia, la inmunología, etc. Entonces, tenemos, como hemos comentado antes, buen caldo de cultivo, porque creo que tenemos muy buenos investigadores en España. Lo que hace falta es que cojamos esa cultura para esa innovación, llevarla luego realmente a la sociedad y que vea el beneficio, ¿no? de esos cambios que se están haciendo, de esa innovación. De hecho, solamente ya con eso termino. Yo creo que es importante mencionar que precisamente en estos meses tan malos que estamos pasando y con toda la crisis económica que estamos teniendo, el sector biotecnológico está sobreviviendo. Incluso el número de empleados, empresas, se está manteniendo porque realmente para afrontar esta situación se está necesitando de la biotecnología y de la innovación. Yo creo que eso es el indicador más claro de que hay que tirar por ahí. Gracias, Pilar. Y precisamente para llevar un poco la innovación a áreas específicas de la medicina, yo creo que Luis y Jesús nos van a poder ilustrar en el área de la inmunología. Luis, ¿qué cambios crees que se ha producido? Cambios significativos, ¿no? Y que realmente la innovación ha funcionado un poco como ese motor, ¿no? que ha llevado a esos cambios. Bueno, ¿qué te voy a decir yo que soy inmunólogo, ¿no? Y soy un ferviente y apasionado, bueno, pues defensor del conocimiento sobre la inmunología y sus aplicaciones en medicina, ¿no? Yo creo que la inmunología y en concreto, por ejemplo, la inmunoncología, pues ha supuesto una auténtica revolución, ¿no? En el campo de los tratamientos oncológicos, que está al principio de su desarrollo y que va a tener un impacto increíble, ¿no? en este área. Pero bueno, no solamente esto, ¿no? Sino yo creo que la inmunología sintética, que son disciplinas de nueva creación que van a permitir los abordajes pues muy racionales, ¿no? De problemas concretos. Es decir, creo que la innovación en inmunología pues, va a ser fundamental en inmunoncología, como he dicho, en otras patologías inflamatorias, por supuesto, en defensa frente a patógenos, etcétera, ¿no? Siendo de nuevo un poquito realista, ¿no? Creo que no tengo la menor duda de que España tiene un talento indudable, pero creo que nos ha cogido también un poquito con el pie cambiado, ¿no? Es decir, no creo que tengamos ningún centro temático de inmunoncología, es decir, yo creo que tenemos una serie de carencias estructurales importantes para tener el papel, ¿no? que deberíamos de tener, y que en el fondo consistiría en poner medicamentos en la farmacia, ¿no? Es decir, ¿cuántos medicamentos se han puesto en las farmacias de España? Pues pocos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esa cadena que va desde el conocimiento hasta el final, pues en algunos momentos no funciona adecuadamente, ¿no?
Entonces, yo creo que la innovación en inmunología, en inmunoncología y en otros ámbitos es esencial y va a ser determinante. Yo creo que vamos a ver un cambio en muchos ámbitos de la medicina, pero no sé exactamente si la contribución que vamos a tener como país, volviendo a lo que decía al principio, ¿no? Siendo una economía relevante, un país del primer mundo, va a ser la que deberíamos esperar, ¿no? Entonces yo creo que ahí nos enfrentamos de nuevo con esos problemas estructurales que antes hemos comentado. Yo creo que llegar al 2% del PIB es esencial, es muy importante, incluso superarlo, pero yo creo que pensar que únicamente la política es la clave, creo que también es un error, ¿no? Yo creo que el cambio tiene que ser un cambio de paradigma y tenemos que contar con esos canales, ¿no?, de transmisión que permitan que las patentes y las grandes ideas acaben siendo startup, que estas startups entren en rondas de financiación intermedias, que acaben haciendo alianzas con empresas de primer nivel. Todo eso es lo que necesita el país, ¿no? Entonces yo creo que los políticos, evidentemente, y la política a través de una mejora de la financiación pública es esencial, pero también hay una transformación que tienen que hacer los elementos económicos, ¿no? Los fondos de inversión, las empresas que tienen que apostar por la innovación. O sea, yo creo que para concluir, ¿no?, y no monopolizar el debate, estoy absolutamente seguro de la innovación en inmunología va a ser esencial. Y me gustaría destacar, por ejemplo, el papel que esta empresa BioNTech, ¿no?, que es una empresa que ha estado desarrollando esta vacuna con Pfizer, es una empresa que tiene intereses en la medicina personalizada, además, a través de vacunas RNA en cáncer y también en inmunoncología, ¿no?, con diferentes estrategias de anticuerpos específicos, ¿no? Pues cómo esta empresa, en un momento determinado, a través de aplicación de una tecnología de una forma absolutamente excepcional, ha conseguido en unos meses desarrollar una vacuna, ¿no?, que realmente pues, parece que pueden llegar los primeros a la meta, ¿no? Y creo que es un ejemplo de cómo cuando existe una masa y una estructura, ¿no?, en este caso una empresa alemana, pues podemos afrontar los retos, ¿no? Yo creo que ese es el reto que tenemos que tener como país, ¿no? Es decir, que todo esto se materialice, pero no solamente porque los poderes públicos incrementen la I+D, que eso es el primer paso, sino porque pues, entidades privadas, fundaciones y empresas y, como decía antes, fondos de inversión, pues apoyen un cambio de paradigma y de modelo económico, ¿no? Muy bien, Luis. Muchas gracias por tus palabras y por todos los mensajes que nos has dejado. Si hay otro área de la medicina que realmente ha sido una auténtica revolución, especialmente en la terapia del cáncer, Jesús, tú como oncólogo, como director de nuestra cátedra de medicina individualizada molecular, ¿cómo nos presentas un poco la palanca de la innovación en la medicina individualizada molecular? ¿Cómo tú la ves? ¿Cómo ves que viene el futuro? ¿Qué nos va a aportar esa innovación a esta parte de la medicina? Yo creo que efectivamente la medicina individualizada molecular en ese momento en cáncer es la clave que de alguna forma define todo lo que es el tratamiento en cáncer. Y es verdad que hoy en día ha cambiado por completo la manera de ver el cáncer. Y ha cambiado porque hemos pasado de un contexto donde la enfermedad de cáncer correspondía a dónde se localizaba el tumor y en base a la localización. Y en un segundo momento a la histología que había detrás de esa localización poníamos en marcha un tratamiento. Esto ha cambiado por completo. Hoy en día nos encontramos en un escenario de cáncer donde lo que tenemos son múltiples pequeños nichos, y donde cada uno de los nichos lo que lo define es una alteración molecular. Y esa alteración molecular también nos hemos dado cuenta que trasciende si el tumor está en un sitio o en otro, porque son alteraciones moleculares que marcan la biología, que marcan el pronóstico y que podemos plantear un tratamiento total y completamente dirigido a esa alteración molecular independientemente del origen. Este es el escenario que hay ahora mismo en cáncer. Desde el punto de vista de la innovación, hay algo que creo que es
fundamental tener muy presente. Los 3 campos de innovación en medicina individualizada son: 1, profundizar primero en todos los mecanismos, en todas las rutas de señalización diferenciales que tenemos en esos múltiples nichos en los que se ha ahora mismo compuesto el concepto de cáncer. El segundo punto importante, ser capaz de identificar biomarcadores de respuesta que nos den un mayor nivel de precisión de los pacientes que pueden responder a un tratamiento. Y ahí vienen todas las terapias biológicas y la inmunoterapia. Y hay un tercer punto importante, y es desarrollar fármacos, moléculas nuevas frente a esos puntos motrices de la carcinogénesis. Pero desde el punto de vista de nuestro entorno, de nuestro país, en estos 3 campos, ¿qué es lo que podemos hacer? Porque evidentemente siempre he pensado que no podemos plantearnos un me too, es decir, repetir lo que otros hacen o de alguna forma hacer algo parecido no aporta innovación, no aporta conocimiento, y ahí surge lo que de alguna forma tiene que ser la originalidad. Esa idea que, reanalizando lo que tenemos delante, nos permita identificar una vía distinta, que nos permita identificar un driver distinto, que nos permita desarrollar un biomarcador distinto. Quizás en esos 2 campos, en el campo de lo que puede ser la profundización en la biología de un tumor, en la identificación de nuevas dianas, en lo que puede ser la caracterización de una vía de transducción de señal en un tumor concreto, o lo que puede ser un biomarcador que marque un comportamiento o un planteamiento terapéutico distinto, ahí tenemos cabida, porque tenemos que de alguna forma sacarle el máximo jugo posible a la investigación que estamos haciendo. Y tenemos que ser originales. Es difícil, muy difícil hacerlo, porque en el entorno de nuestro país, donde los medios son los que son, y ya no por un tema económico, sino por un tema de infraestructura, por un tema de incluso de mentalidad, no podemos plantear que la investigación de ese país se convierta en una repetición de lo que otros están haciendo. Y tenemos que luchar y tenemos que hacer propuestas que sean originales. Y en nuestro entorno, que es evidentemente un entorno limitado, que es un entorno donde los recursos son los que son, todavía nos exige mucho más esfuerzo, y ahí tenemos que ir en ver qué es lo que nosotros, desde nuestra humilde posición, podemos aportar. Y podemos aportar porque hay muchas ideas que suponen el volver a analizar situaciones que posiblemente muchos han pasado por delante y no lo han visto. Y esto es importante porque muchas veces la cuestión es ver de forma distinta sobre lo que todos han pasado por delante y quizás no han visto. En ese sentido, yo diría que, desde luego, el campo de desarrollar fármacos nuevos desde nuestro entorno es una entelequia que ojalá fuera posible. Pero es muy, muy difícil. Tenemos pocos fármacos, muy pocos fármacos en cáncer, donde de alguna manera el desarrollo había partido de aquí, de nuestro país. Por tanto, lo que sí podemos hacer es dar luz en campos como pueden ser, vamos a identificar un nuevo driver, vamos a buscar una nueva ruta de señalización, vamos a marcar lo que de alguna manera es ese punto a partir del cual es cierto que otros, con otros medios, con otros recursos, van a poder desarrollar. Pero esa idea que es nueva, que es distinta, que es disruptiva, hagamos que salga de aquí y por tanto también busquemos la manera en que a esa idea distinta, nueva, novedosa, a esa innovación podamos también dotarla de que pueda transformarse en un punto de arranque de algún spin-off o una colaboración donde podamos ser partícipes, copartícipes de una determinada patente. Tenemos que cambiar el planteamiento y lo digo desde el punto de vista de que es cierto, no es solamente un tema de inversión, no es solamente un tema de recursos. Yo creo que tenemos un problema de mentalidad, de que muchas veces no nos creemos que podemos hacer cambiar la ciencia. Y ese elemento de sabernos protagonistas, yo creo que es algo que tenemos que empezar a incorporarlo, a interiorizarlo, y no solamente a eso, sino a llevarlo a la práctica, a hacer realidad la innovación que puede surgir de nuestros laboratorios. Pues
Muchísimas gracias, Jesús, porque además me has dejado muy bien preparado nuestro siguiente bloque, porque hemos estado hablando de ciencia, hemos hablado de innovación. Nos hablas que nos lo tenemos que creer, estás dirigiéndote a nosotros, a las personas. Ahora me gustaría entrar en un siguiente bloque de discusión con vosotros, hablando de esas palancas que nos van a ayudar a ese momento de transformación. Vamos a ver, y creo que es importante que veamos que lo esencial para acelerar esa llegada de la ciencia al paciente, a la persona o al ciudadano, necesitamos de muchísimas o articular muchísimas cosas en nuestro entorno. Tenemos que articular la colaboración público-privada. Un ejemplo clarísimo son estas tres cátedras. Tenemos que aunar conocimientos, tenemos que aunar fuerzas, expertise. Yo creo que también el mundo académico que vosotros representáis y el de las empresas, que en este caso represento yo, también juntos forman otra palanca para fomentar la traslación del conocimiento a la innovación. Pero hay algo que yo venía hablando muy al principio y que todos compartimos, y que la innovación, sobre todo, habla de personas. Esto es cuestión de personas, esas personas que movemos vuestros centros sanitarios, vuestras universidades, nuestras organizaciones, nuestros centros de investigación, que de alguna manera son las personas o somos las personas las responsables de transformar. Pero también yo creo que me gustaría un poco hablar con vosotros, bueno, preguntaros, os voy a pedir incluso que os mojéis un poco, ¿no? De cómo vamos a desarrollar y fomentar a todo este talento, que parece que tenemos mucho en nuestro país, pero yo creo que hemos dejado muy claro que si hay una palanca importante en la innovación van a ser las personas y, por tanto, el talento. Y además creo que el talento será, vamos a decir, la palanca clave, ¿no?, de la competitividad para la mayoría de las empresas o de los grupos de investigación o de la práctica clínica o de vuestro entorno. Y yo creo que además, fijaros, y de nuevo yo aquí me mojo, considero que es un pilar estratégico en nuestro sistema de salud el talento. Y por eso tenemos que cuidarlo y os voy a pedir a vosotros, voy a empezar por ti, Pilar. Vemos que además puede ser crítico, ¿no?, el que ese talento, si nos movemos en el mundo tuyo, en el mundo de la formación, en el mundo académico, sería importante incluso llevar a cabo programas de capacitación de este talento para que puedan también entender qué son las nuevas tecnologías, entender conceptos como el que venimos tratando en esta tarde, también capacitarlos para ser más creativos, más flexibles, más ágiles. Y yo te voy a preguntar cuál es la situación en los estudiantes que tú conoces de grado en relación a los actuales planes de estudio. ¿Tú crees que nuestro talento está suficientemente formado? Pues desgraciadamente un poco en la línea en lo que se ha comentado también anteriormente por mis compañeros de esta mesa redonda. No hay una buena formación en innovación en los planes de estudio. Tenemos gente que sale bien formada, pero en lo que son los conceptos teórico-prácticos. Y en los planes de estudio no hay asignaturas de innovación, de emprendimiento, etc. Y hoy en día tendrían que ser competencias transversales a todos los titulados en ciencias de la salud, en ciencias experimentales, en tecnologías en general. Es verdad que es difícil a veces porque los que hemos estado implicados en creación de planes de estudio, pues sabemos que a veces estamos muy atados de manos, porque nosotros podemos tener buenas ideas, pero luego, bueno, pues hay toda una organización detrás de planes de estudio que te limita, ¿no? Lo que tú puedes incluir en los planes de estudio, pero aunque no sea como una asignatura curricular de los planes de estudio, desde mi punto de vista es fundamental que los alumnos en la universidad, bien a través de nuevas
formas de enseñanza que permitan que estas competencias se trabajen a lo largo de toda la titulación, bien con asignaturas optativas, bien a través de cursos o algunos seminarios, etcétera, o pequeños programas que los alumnos trabajen todas estas competencias. Es decir, no puede ser que les dotamos solo de buenos conocimientos. Esos conocimientos hay que realmente llevarlos a algún sitio, ¿no? Entonces, es verdad que tenemos talento en lo que hace referencia al conocimiento, que tenemos investigadores brillantes, pero nos quedamos un poco en ese ámbito del conocimiento y no en el llevarlo luego a la sociedad. No tenemos, es verdad, en España no tenemos esa cultura. De hecho, No. bueno, yo como directora de un grado en biotecnología, que es un grado que claramente tiene una proyección hacia la empresa muy alta, lo normal es que los alumnos cuando entran en la universidad su única visión de lo que quieren hacer es hacer investigación en el laboratorio, pero nunca piensan en que esa investigación llegue luego a una empresa. Cuando les hablas de la empresa parece como que es algo malo, ¿no? Entre comillas. Yo creo que es porque nos falta esa cultura y eso hay que hacerlo desde ya también un poco en los colegios, en los institutos, pero sobre todo en la universidad. Es fundamental que se incluya, es, vamos, una tarea que tenemos que abordar. Y las universidades creo que tenemos que modificar nuestra forma de abordarlo. Sí, bueno, un poco lo que tú estás diciendo, esto se puede enseñar, ¿no? Y se puede aprender a ser innovador, ¿no? Yo también aprovecho porque en nuestra organización en Merck tenemos algunas iniciativas para realmente concienciar, ¿no? Que todo esto no va a veces, no es una cuestión de edad, es muchas veces fomentar que las personas sean más curiosas, más flexibles y bueno, pues también que sean capaces de generar mayor colaboración. Tenemos en Instagram, que os animo a los que nos estáis oyendo a que nos sigáis, en @remercables, que os unáis un poco a este, bueno, pues a este grupo, a esta red social, ¿no? Que queremos, bueno, que hemos creado hace tiempo y que buscamos esto, concienciar a los jóvenes, a jóvenes y a no tan jóvenes, también aprender a ser innovadores, y esto se puede aprender. ¿Y cómo lo ves tú, Luis? Porque también yo me gustaría pedirte cómo ves o cuáles serían para ti las cualidades, actitudes y aptitudes que más se valora para un joven que esté ahora, o cómo tú lo ves que debe estar pensando un joven que se quiere dedicar como su vida profesional a la ciencia. ¿Qué le dirías o qué consejos le darías? Bueno, a ver, yo creo que para mí es una carrera apasionante, ¿no? Es decir, es algo que bueno, pues que si te gusta, te apasiona, es decir, llega un momento en que no se convierte en una profesión, sino que es un hobby, es decir, es enfrentarte día a día al terreno de lo desconocido, no hay nada más apasionante que eso, o sea, desde luego yo creo que eso para un joven puede ser motivador. Yo creo que España tiene enorme talento, es un país con un grandísimo talento, ¿no? A todos los niveles, ¿no? Y quizás se refleja más en algunos otros aspectos donde es más fácil que ese talento cristalice, ¿no? Pero bueno, yo creo que el talento en ciencia es indudable. Lo que acabará pasando es que evidentemente ese talento pues acabará yéndose, ¿no? A aquellos sitios donde las condiciones económicas y de desarrollo personal y profesional sean más atractivas, ¿no? Es la famosa fuga de cerebros, ¿no? Pues evidentemente eso es lo que habría que corregir, ¿no? Entonces, yo creo que insisto, vuelvo a lo mismo, ¿no? Creo que al final lo que acaba fallando en este país es la correa de transmisión, ¿no? Y realmente tú en el mundo de la ciencia puedes intentar buscarte una carrera en el mundo académico, quizás en el mundo del emprendimiento o en el mundo de la biotech, pues a lo mejor es más difícil porque no existen tantas empresas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que realmente lo que necesitaría este país, que tiene grandísimas empresas, o sea, España tiene grandes empresas, ¿no? Somos un país que tiene
multinacionales en sectores y servicios, de nuevo. O sea, yo creo que tenemos grandes corporaciones de la energía, grandes corporaciones de los servicios telefónicos, pero no tenemos grandes corporaciones en el mundo donde la driving force es la innovación, ¿no? Entonces, yo creo que eso también es un cambio de paradigma que, insisto, creo que debe de también ser asumido por otras fuerzas económicas, y que eso capacitaría y permitiría que mucho del talento, ¿no?, que se forma en los ámbitos académicos, pues pueda acabar desarrollando su carrera en España, ¿no? Entonces, yo creo que, como resumen, creo que España tiene muchísimo talento, pero realmente creo que canalizarlo en el ámbito de la biomedicina, sobre todo en el ámbito del emprendimiento, es complicado, ¿no? Porque quizás no tenemos la infraestructura apropiada, ¿no? Sí. Y además, el propio proceso de innovación, ¿no?, se Claro. enriquece también de ese talento que hay detrás, ¿no? Claro, La innovación basada en curiosidad trae a su vez también a talento, ¿no? Claro, sí, al final yo creo que es un poco romper la barrera, y yo creo que asumir los retos, querer competir. Antes decía Jesús con mucho sentido, ¿no?, que tenemos que ser pragmáticos, que tenemos que intentar buscar nuestro nicho de oportunidad, pero yo no me resigno. Es decir, ¿por qué España no puede tener que poner medicamentos en la farmacia? ¿Por qué no vamos a poder ser capaces de desarrollar pues, anticuerpos monoclonales? ¿Por qué no vamos a poder...? Pues bueno, yo creo que eso llegará un momento en que ya no sea una utopía, ¿no?, sino que sea una realidad, ¿no? Y ahí es verdad que, pues, yo creo que esta cadena de transmisión que estamos comentando, que tenemos que construir entre todos, con el apoyo de entidades como Merck y, bueno, pues como decía antes, con una implicación social de todos los sectores, ¿no? Es decir, la política, los inversores, la propia sociedad, las agrupaciones. Necesitamos más inversión privada proveniente de fundaciones. Es decir, todo. Tiene que haber un cambio de paradigma para creer y apostar que aquí podemos poner medicamentos en la farmacia, ¿no? Sí. Y Jesús, tú que tienes cerca a los estudiantes de medicina, aquí te vamos a pedir que te mojes un poco y hables también de algunos consejos, porque igual nos están viendo talento joven, pero el talento, yo lo he dicho antes, no es cuestión de edad, o sea, es cuestión de actitud. ¿Y qué consejos un poco le darías, o cómo ves también a los jóvenes de hoy en día, también a sus maestros, ¿no? ¿Cómo percibes tú, en un mundo en el que te mueves también de profesores en el grado de medicina, cómo se vive en el ámbito académico todo esto que estamos hablando? Yo creo que España tiene mucho talento, es verdad, y lo ves. Yo tengo la suerte de tener cerca a los estudiantes de medicina, a los estudiantes de biología, tanto de la Autónoma como también de la Complutense, y tanto unos como otros te vienen a buscar, te vienen a preguntar. Y la cuestión es que, por una parte, desde mi punto de vista, tenemos primero una universidad anclada en hace más de un siglo. Quiero decir, una universidad que ofrece un conocimiento y una enseñanza teórica excepcional, buenísima, pero que de alguna forma no tiene los mimbres para, de alguna manera, hacer algo que es fundamental a partir de lo que es el entorno universitario, que es facilitar que sea el propio estudiante el que genere el pensamiento. Tenemos que darle los medios, los recursos para, en lugar de darle una cantidad ingente de teoría, darle esos puntos fundamentales a partir de los que tiene él que ser capaz de, con su desarrollo, poder ir construyendo su cuerpo de conocimiento. Este cambio en la forma de plantear la formación es crítico, y es una diferencia sustancial entre lo que es este entorno de universidad en España y lo que puede ser en el mundo anglosajón. Yo doy cursos en universidades inglesas y americanas, y en ninguna universidad del entorno anglosajón se plantea que tú le des la teoría para que él estrictamente sea un receptor como tal. No, él tiene que ser alguien
que de alguna forma diseccione lo que hay en la literatura, lo que hay de alguna forma en el cuerpo de conocimiento y genere conocimiento. Este punto es lo que permite moldear el talento, es lo que permite que lo que tenemos en España, que son auténticos diamantes en bruto, podamos plantear que de ellos salga un diamante perfectamente ya preparado para poder incorporarse a la vida activa en cualquier entorno profesional. En ese sentido, ¿qué ocurre? Ocurre que falta todo ese gran conjunto de empresas de biotech, que aunque las hay en nuestro país, para lo que podría ser aprovechar el talento que hay en España, hay muy poco. Hay también una situación donde los laboratorios de investigación en nuestro país, pues es muy difícil, muy complicado que entren los estudiantes, porque no hay plazas que de alguna forma estén subvencionadas y donde de alguna manera incluso en esa parte de hacer su tesis doctoral o hacer su postdoc puedan tener cabida para poder hacerlo sin tener que dedicarse al mismo tiempo a un trabajo que les permite sustentar su vida, con lo cual es que es incompatible. Entonces, necesitamos, por una parte, un tejido a nivel de industria de biotecnología que sea capaz de incorporar a todo este gran talento que tenemos. Necesitamos laboratorios que tengan financiación para poder dar cabida a todo ese gran conjunto de personas desde la biología, desde la medicina, que quieren hacer investigación. En España, por ejemplo, en medicina, yo soy el presidente de la Comisión de Sexto en Autónoma. Estudiantes que te digan, mire, yo quiero hacer investigación. Ese track que hay, esa vía de investigación que hay en la medicina, en cualquier entorno anglosajón, no existe en España. No existe, o sea, no hay la posibilidad de que un médico haga investigación. O sea, el médico está abocado literalmente a hacer el MIR y a hacer una especialidad. Y prácticamente en el 99.9% de los casos, con muy poca implicación en el desarrollo de su MIR y luego en su actividad asistencial para hacer investigación. Muy poca. Y si lo hace, con franqueza, llegamos a una situación que al final es un talento heroico. Es decir, personas con mucha capacidad que gracias a un sacrificio personal y fuera de su estructura, de su vía normal de desarrollo de trabajo, hacen investigación. Es tristísimo, es muy triste. Muy triste. Entonces, ¿en qué estamos ahora mismo? Estamos en que tenemos que plantearnos que tenemos que cambiar esa estructura que pueda permitir hacer realidad que el talento llegue a desarrollarse. No podemos plantear, no podemos pensar en que España tiene talento, porque evidentemente nuestro país tiene talento, pero no lo va a desarrollar. Y lo que acaba ocurriendo es que o bien lo hace, como digo, a nivel heroico, o bien, evidentemente, el que tiene mucho talento acaba marchándose. Y es imposible que retorne porque no le damos las condiciones para que lo que está haciendo fuera lo haga en nuestro entorno. Con lo cual, yo creo que tenemos la suerte de contar con magníficos jóvenes, con magníficas ideas, con mucho talento. Tenemos la responsabilidad de ir poco a poco cambiando esta estructura que permita dar cabida a que se desarrolle aquí, en España, en nuestra universidad, en nuestros hospitales, en nuestros centros de investigación, en nuestras empresas de biotecnología, que se desarrolle y llegue a su culmen el talento que hay. Entonces, yo creo que nunca como ahora, yo creo que tenemos que trabajar para poder conseguir esta realidad que nos puede permitir, evidentemente, que se retroalimente y que nos dé más investigación, más innovación y, por tanto, a la par, más talento. Pues muy bien, Jesús, nos lo has dejado para el último bloque. O sea, has cerrado estupendamente el bloque de ciencia, de innovación y de talento. Estamos viviendo un momento de incertidumbre, esto es claro. También nos está poniendo a prueba a todos. O sea, hoy en día hablar de planes estratégicos a largo plazo es complicado, pero tenemos que hacerlo. O sea, tenemos que garantizar todas las organizaciones, las empresas, las universidades, los centros sanitarios. O sea, yo siempre me pongo en el contexto de los que estamos aquí. Bueno, todos estamos expuestos todos los días a que venga un evento externo y nos descoloque todo, pero realmente si estamos preparados, tenemos capacidad para responder, tenemos capacidad para transformarnos y tenemos a la gente adecuada,
realmente vamos a ser capaces de garantizar la competitividad de esa empresa, de ese centro, de esa universidad a corto plazo y también, como yo decía, de escribir nuestro futuro. Y un poco abordamos este último bloque. También aprovecho, recuerdo a nuestra audiencia que podéis participar a través de nuestro chat. Vamos a intentar en este último bloque, os voy a pedir a Pilar, a Luis y a Jesús, en la que os voy a hablar un poco de los aprendizajes que estamos viviendo y cómo miramos hacia el futuro, que seáis un poquito, que reduzcáis vuestra intervención para que podamos tener la oportunidad de leer alguna de las preguntas que puedan entrar por el chat. Y voy a empezar por ti, Pilar, porque en este contexto de pandemia hay muchas cosas positivas, hay muchos aprendizajes. Yo hablaba también de grandes oportunidades, a pesar de que salimos a la calle y solo vivimos negatividad. Yo siempre digo que esto es una oportunidad para los que creemos en la innovación, creemos en la transformación. ¿Y cuál consideras, ¿no?, que es la parte positiva en el área en el que tú te mueves, en el de la biotecnología? Pues un poco lo que comentaba también al principio, yo creo que, bueno, pues siempre hay que intentar buscar el lado positivo de las cosas. Yo trato de ser siempre positiva y optimista y dentro de lo malo encontrar lo bueno. Yo creo que esto nos ha dejado claro una cosa además, y es que tenemos una capacidad de adaptación tremenda. Es decir, el hecho de que cuando nos confinaron, al día siguiente estábamos dando clase, que los alumnos no han perdido un día de no nos clase. hemos paralizado. Sí. Que muchas cosas han seguido funcionando, pone en manifiesto que realmente se puede cambiar y que a veces hace falta un empujón para mover el cambio, ¿no? Entonces yo creo que eso es una oportunidad que tenemos ahora de que hemos visto la importancia que tiene la innovación, que tiene la investigación en salud bien orientada, que llegue a la sociedad. Esperemos que se pueda seguir apostando por ello. Desde luego nosotros podemos poner el empeño, pero hace falta que aquí funcionemos bien todos, las instituciones, la sociedad, etcétera, porque, como ya hemos estado comentando, hay talento, hay que acabar de formar el talento se tiene que quedar, tenemos que apoyar y ayudar al sector, ¿no? Y siempre que pasan este tipo de situaciones, ¿no?, siempre surgen cosas nuevas, desaparecen algunas cosas que se estaban haciendo que ya, bueno, pues cumplieron su función en su momento, pero que ahora realmente han quedado atrás, y aparecen nuevas formas de hacer las cosas, como pues lo que tenemos ahora, nuevas formas de dar la docencia, es posible hacerlo, o como este evento que tenemos hoy. El año pasado estábamos sentados de forma presencial, este año lo hacemos online, es decir, que tenemos la posibilidad de cambiar el área en concreto de la biotecnología realmente de alguna forma, ¿no?, bueno, pues se ha visto favorecida en la pandemia, pero yo creo que lo que hay que hacer es, bueno, pues realmente tratar de cambiar nuestra forma de ver las cosas y saber que hay que moverse, no nos podemos quedar anquilosados, y si no cambia todo en su conjunto va a ser difícil. Si en la universidad no hay un cambio, va a ser difícil que los alumnos cambien, va a ser difícil que eso llegue a la sociedad, porque hay que hacerlo desde el principio, y desde luego la gente que se está formando es una parte tremendamente importante. Es el momento de cambiar realmente lo que hacemos en la universidad también. De no pararnos, ¿no? Tú has dicho, no dejar que el miedo nos paralice, ¿no? Y Luis, en tu caso, ¿qué retos, ¿no?, te has enfrentado estos meses? Y un poco qué aprendizajes también nos quieres dejar. Bueno, yo creo que ha sido un proceso apasionante, ¿no? A pesar del drama personal y económico, ¿no?, que muchas personas han vivido, pues ha sido un reto sin precedentes, ¿no? Como partiendo de una información prácticamente inexistente, ¿no?, a finales del año pasado, pues hemos conseguido a estas alturas, ¿no?, como bien sabéis y hemos comentado ya, tener un candidato de vacuna basado en la RNA mensajero en fase 3 avanzada, ¿no?, con un conocimiento preciso
de todas las estructuras del virus, de cómo interacciona con la célula huésped, con un conocimiento cada día más profuso y preciso, ¿no? De cómo el sistema inmune interacciona, ¿no? Dependiendo del paciente, de sus características, de su background genético. Ha sido apasionante, es decir, ha demostrado la enorme potencialidad del sistema para generar conocimiento, ¿no? Es verdad que el papel de España ha sido un poquito marginal, ¿no? Yo lamento ser un poco la voz Sí, discordante aquí, macho, ¿no? sí, Pero sí. bueno, yo creo que España ha tenido un papel un poco de comparsa en todo esto, ¿no? No hemos hecho prácticamente nada, ¿no? Y bueno, yo creo que tenemos que ser positivos, ¿no? Pero es verdad que cada día va a ser más difícil, ¿no? Porque si en los años 90 hubiese sido el momento del cambio, pues hubiese sido más fácil. Pero ahora es verdad que las grandes economías asiáticas son grandes key players, ¿no? En el campo de la Sí. biotecnología y del conocimiento. Está Corea, China, Indonesia, India. Y claro, realmente pues hacernos ese hueco es complicado, ¿no? Yo sigo siendo optimista, ¿no? A pesar de que también soy realista y he dicho bueno, pues que España tiene problemas estructurales severos, ¿no? Que tenemos que corregir entre todos, ¿no? No solamente entre la política, sino en fin, entre los sectores económicos y demás. Creo bueno, pues que es el momento, ¿no? Como diría Luis Aragonés, ha llegado el momento de la verdad. Es decir, aquí o salimos a ganar o vamos a seguir siempre pues en un papel secundario, ¿no? Entonces, yo creo que esto puede ser un acicate para que de verdad entre todos nos pongamos a ello y podamos conseguir un futuro mejor para todos, ¿no? Y sobre todo para la gente joven, ¿no? Que es lo que se Sí, trata, que la gente exacto. joven tenga una vida mejor, ¿no? Sí, sí, o sea, y yo creo que un poco mi pregunta ahora iría más bien para Jesús, ¿no? Porque yo creo que lo importante para nuestros asistentes es vuestros testimonios, ¿no? Que nos dejéis ejemplos y personas como vosotros tres con esa trayectoria, realmente personas que, bueno, pues que están liderando servicios sanitarios, servicios académicos. Eh, yo te pediría, Jesús, un poco también que vuelvas a dejarnos algún ejemplo o bueno, pues algún consejo, ¿no? Cómo en una situación como la que vivimos, el pensar también, bueno, fijando metas, pensar y fijar expectativas, cómo la manera de hacer las cosas de forma asertiva, decisiva, pensar con mente estratégica, ¿no? Hace también que, bueno, en esta situación de incertidumbre, en esta situación de pandemia que vivimos, pues bueno, ese cambio también de mentalidad o esa actitud que tenemos o que tenéis gente de vuestra seniority, pues probablemente ha sido importante, ¿no? En la manera que tú has vivido seguramente la pandemia o cómo has llevado un poco las cosas en un servicio como el que tú lideras, ¿no? En la Fundación Jiménez Díaz. Entonces, sí que, bueno, pues me gustaría pedirte si nos puedes dejar algún aprendizaje de esta pandemia. Sí, yo creo que los momentos de dificultad, y este es uno muy especial, son oportunidades para hacer un replanteamiento estratégico y un replanteamiento que de alguna forma defina con mucha claridad cuáles son los endpoints más importantes. En el contexto donde nos movemos en cáncer, el objetivo primordial con diferencia es el paciente. Centrado en el paciente, lo primero que tenemos que plantearnos y lo primero que nos planteamos cuando fue la primera oleada, y la verdad es que nos ha venido muy bien porque hemos conseguido que en esta segunda oleada, que ya desde agosto iba poco a poco incrementándose en cuanto a la casuística de pacientes positivos para COVID, nos ha permitido tener un planteamiento y tener una situación distinta a la que tuvimos en aquel momento en marzo. ¿En qué sentido? Cuando uno pone claramente el paciente como primer objetivo, uno tiene que definir cómo va a hacer un cambio organizativo que permita que por todos los medios no dejemos de hacer un control y un tratamiento de pacientes que primero de todo son más vulnerables que la población general a lo que puede ser una infección por coronavirus, porque su situación de inmunosupresión
le hace un paciente de mucho riesgo, pero eso también es verdad que no quita un ápice de que, como nos decían algunos pacientes, o nos mata el virus o nos mata el cáncer. Entonces tenemos que saber llevar de manera suficientemente en equilibrio cómo podemos mediar el riesgo de que se nos pueda infectar el paciente y cómo podemos seguir en un proceso que va desde el diagnóstico al tratamiento y al seguimiento del paciente. En este sentido, nosotros hemos participado, he tenido el honor de participar en un grupo internacional liderado por la Sociedad Americana de Cáncer, donde hemos hecho una auténtica task force de qué es lo que teníamos que hacer con los pacientes oncológicos. Porque de alguna manera es cierto que a nivel internacional, a nivel mundial, lo que ha ocurrido es un auténtico retraso en diagnósticos, un auténtico y tremendo retraso en cirugías curativas de pacientes de cáncer, un retraso en tratamientos que podían de alguna manera impactar en positivo en supervivencia global, y todo ello implica que ha habido realmente un efecto deleterio, no directo porque se haya infectado un paciente o unos pacientes con el virus, sino porque de alguna manera muchos pacientes de cáncer han perdido una oportunidad. Eso es algo que desde el primer momento establecimos como estrategia y planteamos qué es lo que teníamos que hacer para ese seguimiento, que implicaba en muchos casos reducir visitas al hospital, pero siguiendo un control con todo lo que puede ser contacto telefónico, plataformas interactivas, y al mismo tiempo cómo éramos capaces de definir circuitos limpios de COVID para poder atender a los pacientes que teníamos que atender, en un sistema de control exhaustivo de que cada paciente, cada vez que venía, se sometía a control, a un chequeo para comprobar si era positivo o negativo. Al mismo tiempo, desde el punto de vista de investigación, hemos abierto ensayos clínicos donde estamos trabajando con opciones terapéuticas que combinan cómo podemos hacer tratamiento frente al COVID y tratamiento oncológico, algo que evidentemente no era fácil, pero teníamos que ofrecer porque hemos tenido y tenemos pacientes oncológicos que son SARS-CoV-2 positivos. Evidentemente tenemos que seguir trabajando porque salgan de la infección, por evitar el riesgo de infección y porque su tumor esté de alguna forma bajo control, y si hay una oportunidad de un tratamiento curativo, hacerlo. Entonces, evidentemente ha sido en tiempo real, en una situación de auténtica adaptación día a día, pero con un plan establecido, con una estrategia establecida, que podíamos modificar en ese día a día, pero que sabíamos dónde íbamos, que es a trabajar completa y totalmente por el paciente oncológico desde la perspectiva de su tumor y desde la perspectiva del riesgo de infección. Y eso implica que en el campo de asistencia compartido con todo lo que ofrece la investigación, hemos ido codo con codo intentando ofrecer al paciente todo lo que entendíamos que necesitaba, que precisaba y que teníamos que hacer con él. Pero también como una oportunidad para la investigación. Hay un campo apasionante que implica todo lo que supone esta infección de coronavirus en el contexto, por ejemplo, del tratamiento de la inmunoterapia en cáncer, porque toda esa situación de la que se habla mucho, de esa tormenta de citoquinas, remeda lo que también ocurre muchas veces en situación de toxicidad por el tratamiento en inmunoncología. Con lo cual hemos tenido que plantear y aprovechar una coyuntura que desde luego no contábamos con ella para que sea una oportunidad de investigación, de sacar todo el jugo que implica este punto de conexión entre dos entidades, como lo que de alguna forma es todo el riesgo del COVID-19 y todo lo que supone y todo lo que implica la parte que corresponde a lo que es el cáncer. Entonces, yo creo que todo ello en la vertiente, como os digo, asistencial, en la vertiente de investigación, pero una oportunidad de esas características no podíamos dejar pasarla sin que fuera un punto de aprendizaje para nuestros residentes, para nuestros alumnos, para algunos rotantes externos puntuales, porque evidentemente lo que ha habido es un cierre total de todo lo que hasta ahora estábamos en colaboración con muchos centros a nivel nacional e internacional. Pero yo creo que al final
todo el equipo, desde el laboratorio al campo clínico, al campo docente, estamos viviendo un momento muy duro, tremendamente duro, pero un momento del cual si no sacamos un rendimiento en aprendizaje, evidentemente estamos perdiendo una oportunidad de oro. Muchas gracias, Jesús. La verdad es que aquí yo creo que podemos seguir hablando y hablando. Yo os haría 1000 preguntas más, pero bueno, habrá más oportunidades, habrá más semanas de la ciencia para que podamos seguir dialogando sobre ciencia, que al final es lo que nos reúne a los que estamos, las 4 personas que estamos aquí. Empezaba diciendo que nos interesa la ciencia, que nos interesa la medicina, que nos interesa la innovación, el avance de la sociedad y el avance de la salud tan importante. Están llegando algunas preguntas, yo estoy aquí a la vez que estabais hablando, seleccionando. Es una pena porque nos quedan 4 minutos para estar en hora. Si os parece, hay una pregunta que nos llega de un asistente al webinar que dice: la tecnología CRIS empezó en España con el trabajo de Francis Mónica, pero finalmente se desarrolló y ha conseguido el premio Nobel un grupo de investigadores franceses. ¿Qué ha fallado? Yo creo que hemos hablado de Luis, ¿verdad? Que tú hablabas, te menciono a ti porque has hecho un poco también alusión, también Pilar y Jesús, hablabais un poco de, bueno, que esto nos suele pasar, ¿no? Vamos siempre un poco, lo tenemos el talento, tenemos la materia gris, sabemos hacer bien las cosas, pero ¿qué nos pasa, ¿no? A veces, que no conseguimos estar ahí. Bueno, yo creo que es un ejemplo muy bien traído, ¿no? Es decir, es una persona que ha hecho un trabajo casi heroico, como decía Jesús, ¿no? En unas condiciones de financiación también seguramente comprometidas, pero de un valor incalculable, ¿no? Al final, pues por razones, bueno, distintas, pues esto acabó materializándose en una herramienta de edición génica fuera de España, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hemos dicho. Quizás la cadena pues no es la apropiada, ¿no? Si eso hubiese ocurrido, pues a lo mejor el ciclo se hubiese cerrado aquí, ¿no? Bueno, yo, que me gusta ir en hora, nos quedan 2 minutos. Muchas más preguntas. Hay una alumna incluso de segundo de bachillerato nos pregunta está ya en segundo de bachillerato y ya eligen carrera, ¿verdad, Pilar? Que tú te lo sabes bien eso. Y nos pregunta: carrera adecuada para hacer investigación en biología molecular aplicada a la salud y medicamentos humanos. ¿Me podrías recomendar varias rutas a seguir? Pues hombre, de biotecnología, ¿no? De biotecnología, farmacia y biotecnología son las... Para estudio de medicamentos, sí. Biotecnología o biotecnología combinado con farmacia, que hay varias universidades que ofertan esta posibilidad. O sea que bueno, mucho ánimo. Y mucho ánimo. Y estudiar mucho. Bueno, pues vamos un poco cerrando. Antes de cerrar, recuerdo a todos los asistentes que para nosotros siempre es muy importante vuestra opinión, y por eso siempre en nuestras actividades hay una encuesta. Tenéis el link que podréis acceder a ella en estos 2 minutos de cierre. Os animo a que son preguntas rápidas y fáciles de responder, a que nos ayudéis, a que conozcamos vuestra opinión, porque seguro que va a haber más foros, espero presenciales. Yo tengo unas ganas de abrazar a mis 3 amigos, a Pilar, a Luis y a Jesús. Espero que pronto podamos estar en un evento juntos. Muchas gracias a los 3. Yo he empezado diciendo que es un lujo. Yo siempre me hago pequeña cuando estoy con vosotros. Ha sido un diálogo interesantísimo. Nos ha dado para 1h30, pero yo creo que esto da para mucho más. Nos habéis ayudado a abordar un tema de muchísimo interés, sobre todo de conocer bueno, pues el momento que vivimos y la importancia que está teniendo la ciencia y la innovación para hacer frente a todo este momento de incertidumbre y de retos que nos ha puesto esta grave enfermedad. También hemos hablado mucho de cómo la ciencia y la innovación, el título de nuestro webinar, son motores del progreso de la medicina y de la biología actual. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo la colaboración, la actividad de estas 3 cátedras nos está permitiendo llevar a cabo proyectos
que hoy en día ya son referencia, proyectos de investigación clínica y preclínica. Estamos llevando a cabo multitud de actividades de formación, de sensibilización en áreas del conocimiento de la inmunología, de la biotecnología, de la medicina de precisión que lidera Jesús. Y bueno, pues, ¿qué decir? Que ha quedado claro que más ciencia, más innovación y, por supuesto, más talento. Y bueno, pues que esas 3 palancas realmente sean las palancas que estén en este momento transformando el momento que vivimos. Y sin más, pues 1 minuto por encima, 31. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y muchísimas gracias Pilar, Luis y Jesús, y también al equipo de PCI, no me puedo olvidar, al equipo técnico que ha estado ayudándonos, porque podemos decir que ha salido perfecto la parte de la técnica, y que a veces en los webinars a los ponentes es la parte que más nervioso nos pone, y realmente PCI nos lo ha hecho muy fácil. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes.